Con L. Qué gusto que nos acompañes como cada sábado. Sí, me da mucho gusto, en especial este sábado, poder darle la bienvenida a Gabriela Félix. Muchas gracias. A Gaby con G. Gaby con G, así que sí, Gabriela con G. Porque ya te voy a contar por qué. Luego te diremos la historia. Ella se integra a la mesa de mujeres y llega con muchísima trayectoria en medios. Ella es egresada de la Universidad Quino, de la carrera en periodismo. Ahí fue donde yo la conocí, de hecho. Y tiene una larga trayectoria como en manejo de comunicación política, una de las mejores comunicadoras políticas que hay en Sonora, actualmente desempeñándose como coordinadora de medios del Movimiento Ciudadano, pero le precede muchas campañas, le preceden muchas asesorías, le precede comunicación en el Congreso del Estado, en muchísimas partes. Es una gran comunicadora y una gran observadora de los temas tanto de mujeres como los temas de coyuntura. Gabriela, bienvenida. Gracias. Qué gusto. Gracias, Lourdes. Gracias, Jesús. Oigan, y ahora la idea es conversar un poco sobre otro estudio. Ahorita platicábamos con Manuel Darllante, un estudio interesante del Instituto Reuters. Ahora vamos a platicar sobre el índice de normas sociales de género, GSNI por sus siglas en inglés, que publica también la Organización de las Naciones Unidas, Lourdes, y que trae datos muy relevantes, muy interesantes a los que vale la pena ponerle atención. Sí, a mediados de junio de este mes, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo presentó los resultados del más reciente estudio sobre el índice de normas sociales de género que realiza cada 5 años. Y la particularidad de este estudio, los resultados de este estudio, fue que prácticamente hubo un estancamiento de una década, 10 años básicamente perdidos en el avance, en el combate a los prejuicios de género. Lo que mide este estudio es eso, qué tan enraizados están en la sociedad los prejuicios hacia las mujeres. Y los califica en 4 vertientes: económica, social, educativa y de violencia, política, perdón. En los 4 no hubo avance, en algunos casos hubo retroceso. Y en un resumen de los resultados estamos que ahorita, al año 2023, 9 de cada 10 hombres y mujeres tienen al menos un prejuicio hacia las mujeres. 9 de cada 10. 9 de cada 10, hombres y mujeres. Es que vienen datos alarmantes en ese estudio. Mucho. Todavía tenemos que la mitad de la población cree que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres y el 40% cree que los hombres son mejores ejecutivos. Y aquí viene un dato que fue sumamente alarmante, que prendió alarmas, es que el 25% de la población en general cree que se justifica que un hombre violente a una mujer. Eso es un dato sumamente grave. Y otro dato sumamente grave, ya particularmente para México, es que, bueno, este estudio mide 80 países y en general el estancamiento fue general en todos. En algunos hubo avance, como Alemania, Uruguay, Nueva Zelanda. Pero, Lourdes, vamos a dejar ese pero porque nos alcanza el corte de la media, son las 9:30. Estamos en contexto, platicamos en la mesa de mujeres con Lourdes Encinas y Gabriela Félix. Estamos platicando sobre el índice de normas sociales de género publicado ahora en este mismo mes por la Organización de las Naciones Unidas. Otro dato aparte de los que venías manejando, Lourdes, y dejabas un pero ahí. Hay un alarmante 25% de la población que cree que está justificado que un marido le pegue a su esposa a estas alturas de la vida. Ese es un dato bastante grave. Y dentro de los resultados, bueno, en general hubo un estancamiento en todos los países. Hubo algunos que avanzaron, pero hubo algunos que retrocedieron y desafortunadamente entre esos que retrocedieron y que más retrocedieron se encuentra nuestro país. Entre el país que más retrocedió fue Chile, que hay unas particularidades que están pasando en Chile que también valdría la pena que aborden con el señor Dublanchet. El segundo país que más retrocedió fue Corea del Norte, que bueno, ahí no hay que explicar mucho, pues no, es una dictadura totalmente cerrada al mundo. Pero después de Corea del Norte está México, como el tercer país que mayor retroceso tuvo en el combate a los prejuicios de género. Y hay muchas causas que pueden dar una respuesta por qué ocurrió eso, pero
en general yo puedo advertir, uno, el absoluto desinterés del actual gobierno federal hacia las causas de las mujeres, hacia el combate a los feminicidios, hacia ni siquiera voltear o a ver todas las manifestaciones y todos los movimientos que ha habido. La cancelación de recursos para programas que tienen que ver para promover la igualdad, para combatir la violencia hacia las mujeres. Y otra particularidad y esta es en general, el avance de movimientos de derecha que están muy bien organizados y muy bien financiados. Gabriela, ¿cómo leíste el estudio de las Naciones Unidas? Pues mira, abonando a lo que ya dijo Lourdes, a mí como que impactó mi ánimo, porque me llama, sí, pues es que cuando tú entras a Es provocador en el sentido amplio del término, el estudio, pues. Pero además, para mí, por ejemplo, mi idea de cuando ocupo un espacio público, privado, sí, y está una mujer a un lado tuyo, es cómo contribuir a que esa mujer también crezca. Sin duda. Cómo hacer equipo, y con hombres también, pero con mujeres como que ha sido un gran reto, porque tengo 50 años y me daba cuenta en el transcurso de mi vida que las mujeres éramos más capaces de apoyar hombres que a las mujeres, incluyendo en procesos electorales. Antes las mujeres eran impensable que ocuparan un cargo público, pero eran las que volanteaban, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. O las que hacían la comida para llevar el día de la elección. Y en la medida que yo fui educándome que las mujeres éramos capaces en igualdad que los hombres, pues uno tiene que empezar por uno y empezar a contribuir a fortalecer a otras mujeres. Y uno piensa que con el paso del tiempo esto cambió. Y no, cuando ves el estudio te das cuenta que las mujeres están pensando igual que los hombres contra las propias mujeres. Es decir, también las propias mujeres no creen capaz a otra mujer de ocupar un espacio directivo en una empresa privada, en un gobierno, en un gabinete. Y luego también otra cosa que ahorita fuera de aire le decía yo a Lourdes, me indignaba mucho que en ese estudio, que mide 80 países, en 56 no tiene nada que ver tu nivel educativo para que te paguen lo mismo por el mismo trabajo que le pagan a un hombre. Tiene que ver más con la cultura social de que la mujer merece menos que el hombre. Es impresionante eso que dices, ese dato es impresionante. La brecha, te estás refiriendo a la brecha media salarial de los ingresos. ¿Sí? Sigue siendo es casi 40%, 39% a favor de los hombres por todavía. El mismo trabajo. Por el mismo trabajo, sí. Si él asesora y yo asesoro, a él le pagan 10 pesos, sí, claro, y a mí me pagan 6. Exactamente. Y no nada más está... Aunque lo hagas mejor, eventualmente. O igual, aunque lo hagamos de la misma manera. Mejor, pues. Yo le decía, lo he vivido. Para mí, en los trabajos que he tenido es, qué bien lo haces, pero aquí te pongo este asesor hombre para que te ayude. En vez de que me digan, ¿qué equipo ocupas para que tu asesoría? Increíble. Eso como mujer lo he vivido. Es muy importante eso que está diciendo Gabriela, porque es un ejemplo tal cual, pues es algo que lo he vivido ella, lo he vivido yo en otros espacios. Y algo de lo que comentaba uno de los integrantes del equipo que realiza este estudio es que, bueno, él pensaba que no podía salir peor que 5 años atrás, porque ya estaba muy mal, pero pues salió peor porque ni siquiera hubo avance, pero además durante estos últimos 5 años ha habido una renovación del movimiento feminista, ha habido grandes movimientos en favor de las mujeres, pasó el Me Too, los temas que tienen que ver con género están muy presentes en las conversaciones y aún así no ha habido mayor avance en combatir prejuicios. Entonces habría que ver qué está pasando, quizá la narrativa que estemos usando no sea la más adecuada. Desde los movimientos amplios de mujeres también hay que hacer una autocrítica y ver qué está pasando, porque a pesar de estar ahí, a pesar de estar con una enorme presencia, a pesar de haber vuelto a salir a la calle, no estamos tampoco teniendo resultados, pues. ¿A qué se lo atribuimos eso, Gabriela? Me llama mucho la atención lo que decías ahorita de cómo incluso el chip, lo voy a poner en términos así muy coloquiales, de la mujer tampoco ha cambiado gran cosa para apoyarse mutuamente, a pesar de estos avances en movimientos, en luchas de los que habla Lourdes. Mira, leyendo el estudio y un poco una reflexión personal que incluso lo
intento practicarlo en casa y tampoco ha sido fácil para mí, es que está en la formación que damos en casa. Eso yo pienso, porque las mujeres también formamos a otros hombres y a otras mujeres, y los padres también. Y pienso que ahí está atorado mucho de esto, además del gran financiamiento para opacar este avance de las mujeres en la vida pública y privada. También yo creo que está dentro de cada hogar, porque el retraso ni siquiera es en México, es a nivel mundial. Es a nivel mundial, y está estancado en los últimos años y no hemos avanzado. Y ahorita nos juzgan no por nuestra capacidad de persona y de conocimiento, sino por género. Por ser mujer. Y entonces eso lo ves en política, es más rudo que juzgan a una mujer por sus errores que a un hombre, pero también en la vida, en el sector privado. Los errores le cuestan más a la mujer que a un hombre, cuando debería de ser por el hecho y no por el género. Pero incluso a mí me ha costado. Tengo tengo 2 hijos, uno es hombre, uno es mujer. A ambos intento decirle, los 2 lavan su ropa, los 2 lavan su plato, pero te negaría si a veces no me quiebro más para haberle dado una atención de incluso hacerle el desayuno a mi hijo hombre, varón, que a mi hija mujer. Hasta ahí, hasta en esos pequeños detalles cuentan. A mí me parece que sí tenemos que replantearnos la narrativa de lucha como mujeres, pero también cómo llegar a los hogares para que las mujeres formemos en igualdad. Eso a mí creo que ahí pudiera desatorarse un poco para acelerar esta lucha hacia afuera. Lourdes, el estudio está hecho en 59 países. No, en 80. En 80 países, perdón. ¿Hay índices por país? No está desglosado, no está desagregado. Hay una gráfica que mide el avance o el estancamiento o el retroceso. Te va poniendo hacia la derecha el avance, ¿no? Y en los países que tuvieron un gran avance fueron Alemania, en segundo lugar Uruguay, que también pues llama la atención por ser un país de Latinoamérica, y Nueva Zelanda, que ahí no me extraña por que ha tenido mucho avance las mujeres en política, pues tuvieron una gran primer ministra que además fue ejemplo en el manejo de la pandemia del coronavirus. Está Singapur, que eso también me llamó la atención. Quizá debe tener mucho que ver el avance económico y tecnológico que está ocurriendo ahí, porque finalmente es un país asiático con donde tienen ciertas tendencias también muy machistas, pues, ¿no? Y en los países en los que pues no se avanzó, como ya te lo dije, Chile me llama más la atención que sea el que menos avanzó, que más retrocedió. Del total de países. Del total de países fue el que más retrocedió, luego Corea del Norte, luego México, luego Rusia, Emiratos Árabes Unidos. O sea, estamos en el tercer lugar de mayor retroceso. Mayor retroceso, así es, al lado de países que, bueno, o sea... Sí, claro. Estamos hablando de Corea del Norte, Rusia, Afganistán, Irak, o sea, no pensaría que no cabría una comparación así de México, porque finalmente hay mayor apertura, no tenemos, por ejemplo, en el caso de Irán o Afganistán, la cuestión religiosa no es tan opresiva, que sí es, pero no es tan opresiva para las mujeres como puede ser en esos países. Entonces, sí está muy desmotivante el estudio, muy preocupante. Habría que entrarle a un mayor análisis, porque creo que eso ha faltado. Incluso ni siquiera fue noticia en los medios de comunicación, pues eso me parece que pasó completamente desapercibido. Debió haber ocupado primeras planas. Sí. Hubo comentarios hay otras cosas más importantes, las caras y las maromas de Marcelo y cosas de esas, pues no, lamentablemente. Hay cosas que nos están atrayendo la atención, que no son las más importantes, pero son en las que estamos poniendo la atención, que finalmente viene siendo paja, y nos estamos desatendiendo de temas que son muy importantes. Totalmente. Y en los que debiéramos estar teniendo una acción de Estado, una acción civil, una acción empresarial, y no la estamos teniendo por estar al pendiente de los desfiguros que están haciendo las campañas, porque no son otra cosa más que campañas, o en lo que se diga en las mañaneras, o en tanta cosa que nos distrae de los temas a los que deberíamos estar poniendo más atención. Completamente de acuerdo. Nos quedan un par de minutos, Gabriela. ¿Qué podemos concluir? Para mí ese estudio es una advertencia. Si el gobierno no quiere, entonces la sociedad, porque el futuro de nuestras niñas está en riesgo.
O sea, es una advertencia de lo que le va a tocar vivir a nuestras niñas. Si vamos hacia atrás, ¿qué tan atrás vamos a seguir caminando donde las más perjudicadas van a ser nuestras niñas? Sí, y en cuanto al avance, en cuanto al retroceso de derechos ya ganados también, porque los derechos de las mujeres siempre están en peligro. Y lo estamos viendo muy, muy cerquita aquí en Estados Unidos en lo que tiene que ver con derechos reproductivos, que están en un retroceso casi al oscurantismo. Entonces, hay que estar también pendientes de que no ocurra en México, porque sí hay muchas voces de movimientos organizados, muy conservadores, que están buscando tener posiciones legislativas y en los que pueden tratar. Sí. Y muy financiados. Y muy financiados, que es una de las cosas que señala el estudio. Están altamente financiados. Y de hecho aquí localmente ya están apareciendo zombies también con ese discurso. De querer hacer un retroceso en derechos que ya están ganados. Oiga, pues muchísimas gracias de veras por el hecho de ser tan preocupante los resultados del estudio, pues no le quitan evidentemente lo interesante que es. ¿Dónde lo podemos leer ese estudio, Lourdes, Gabriela? ¿Dónde lo puede la gente que nos está escuchando, que nos están siguiendo, dónde lo pueden consultar? Lo pueden consultar de las páginas de las páginas oficiales de Naciones Unidas, de ONU México, por ejemplo. Yo lo voy a poner en mis redes sociales más tarde, para que de ahí puedan sacar la liga. Y se lo pasamos para que lo pongan. ¿Y dónde lo seguimos a ustedes? Sí, nos los pasan también en contexto para nosotros también promoverlos. ¿Dónde te seguimos, Gabriela? En Twitter, Gfelix02. Gfelix02, Gabriela con G. Lourdes. Sí, Logesa en Twitter también. Logesa en Twitter. Muchas gracias y bienvenida, Gaby. Muchas gracias. Un gusto.